Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la regulación de la información genética. Voy a comenzar con una pequeña introducción. La información genética está contenida en el ADN, el cual contiene la información necesaria para crear miles de moléculas diferentes y con ello conformar un individuo completo. Un organismo procariota, como una bacteria, consiste de millones de nucleótidos. En tanto que una eucariota, como la del ser humano, contiene varios billones. A pesar de contener toda esa información, la célula solo expresa una fracción de sus genes, lo que le otorga un fenotipo característico. Aunque los diversos tipos de célula de un organismo multicelular contienen la misma información genética, de su estructura y su función es muy amplia. O sea, eso quiere decir que esta célula puede salir de una, pero va a tener una distinta función. Por ejemplo, tenemos la neurona y el linfocito. Estas dos son unas células, las cuales cumplen una función muy diferente. Pero aunque no sea creíble, no era creíble en un comienzo, contiene el mismo genotipo. Esto se da que se creía que los genes se perdían cuando la célula se diferenciaba. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos. La expresión de los genes es controlada dependiendo del tipo de célula, del tiempo de vida de la célula y de la nutrición y factores de crecimiento. Otro punto es guardar toda esta información en bases de datos de libre acceso. Y otro es crear herramientas para desarrollar el análisis de información y trabajos de aspectos moleculares y patologías asociadas para tener un mejor acceso. Otro punto es la importancia biomecánica. Una de las importancias biomecánicas es que la regulación genética comprende todos aquellos procesos que afectan la acción de un gen a nivel de traducción y de transcripción, regulando sus procesos finales. La diferencia entre traducción y transcripción es que la traducción se le conoce como el proceso de sintetizar una secuencia de aminoácidos a partir de las moléculas de ARN mensajero transcrita. Y de la transcripción se le conoce como el proceso de una molécula de ARN mensajero para el ADN de un gen. También los genes deben ser regulados ya que no es necesario que expresen el tiempo, sino cuando se necesita. Profesor, mi nombre es Adira Luciriaga y voy a exponer el control de la expresión genética en las procariotas. La transcripción es regulada de manera diferente en las procariotas y en las eucariotas. En general, la regulación de las procariotas es más simple que la regulación de los eucariotas. La regulación de la transcripción en las procariotas típicamente implica operones. Un operón es una región del ADN que consiste en uno o más genes que codifican las necesidades necesarias para una función específica. El operón también incluye un promotor y un operador. El operador es una región del operón donde se unen las proteínas reguladoras. Está ubicado cerca del promotor y ayuda a la transcripción regular de los genes del operón. El operón LAT. Un ejemplo conocido de regulación por operón involucra al operón LAT en bacterias E. coli. El operón LAT consiste en un promotor, un operador y 3 genes que codifican las enzimas necesarias para digerir lactosa, que es el azúcar encontrado en la leche. El operón LAT está regulado por lactosa del ambiente. En ausencia de la lactosa, la proteína represora se une al operador. El operador está ubicado entre el promotor y los 3 genes del operón LAT. La proteína incluye a la unión del ARN polimerasa al promotor. Como resultado, el gen LAT no son expresados. Cuando la lactosa está presente, la proteína represora no se une al operador. Esto permite que el ARN polimerasa unirse al promotor y comenzar con la transcripción. Y como resultado se expresan los genes LAT y se dirige a la lactosa. La regulación de la transcripción en procariotas típicamente implica un operón, como el operón LAT en la bacteria E. coli. Un operón LAT está regulado por las proteínas
que se comportan diferente dependiendo de la presencia o ausencia de lactosa. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gina Neira Coello y en esta oportunidad nos ha tocado al grupo exponer lo que es expresión génica. Ya me ha tocado la parte que corresponde al control de la expresión génica en los eucariotas. La regulación de la expresión génica en las células eucariotas es mucho más compleja que en las bacterianas, ya que aquí hay más o menos 3.000 a 4.000 genes presentes en un genoma bacteriano, y mientras que en el humano se dice que poseen aproximadamente 30.000. Aunque obviamente en el genoma humano no todos estos genes se expresan por igual en todas las células. No solo el tipo de proteína y la cantidad sintetizada varían de una célula a otra. Lo que también varía es la necesidad de una determinada proteína, cambia con el tiempo. Durante el desarrollo de los organismos pluricelulares existe un patrón de expresión génica complejo que hace que determinadas proteínas que modulan la diferenciación celular se sinteticen en determinados tipos de células durante un periodo muy corto. A este periodo muy corto se le va a conocer como control temporal de la expresión génica. Los procesos de regulación de la expresión génica en los organismos eucariotas, aunque en muchos casos similares a los que tienen lugar en las bacterias, por ejemplo está la activación transcripcional, que hablaremos más adelante, presentan mecanismos en los que tanto la propia estructura del ADN como las señales y mediadores son bastante diferentes. Los genes de los eucariotas no solo responden a señales nutricionales o ambientales, sino que también a comunicadores intercelulares como las hormonas. Aquí también tenemos neurotransmisores, factores de crecimiento, entre otros. Aquí, hablando del control pretranscripcional, vamos a tener que para muchas proteínas eucariotas, el aumento de la cantidad de proteínas presentes en la célula va a ir asociado a un incremento de la concentración de su ARN mensajero correspondiente. Lo que es un porcentaje elevado de casos se produce por un aumento de la transcripción del gen en cuestión. Independientemente del estado de la maquinaria intrínseca de la transcripción como ARN polimerasa y factores de transcripción, la accesibilidad del gen en cuestión a esta maquinaria y, por lo tanto, su disponibilidad para ser transcrito depende de otros factores, como la estructura de la cromatina o el grado de mutilación del ADN, constituyendo el nivel pretranscripcional de control del gen, lo que también se le conoce como control epigenético. Aquí vemos una imagen sobre los mecanismos de control de la expresión génica en los eucariotas, ¿no? Sabemos que, se dice que la síntesis de ARN mensajero en el núcleo está controlada a nivel pretranscripcional, es decir, la estructura de la cromatina y grado de metilación del ADN. Y la transcripción, que es la síntesis de ARN mensajero, y transcripcional, formación de caperuza, cola de poli, y es splicing. Pues en el citosol, la síntesis de una proteína funcional depende de los niveles de ARN, es decir, de síntesis y degradación, la eficacia de la traducción, la estabilidad de la proteína y las modificaciones post-transduccionales. Vemos en el punto 1 donde dice gen, ahí se va a producir lo que es la condensación de la cromatina o metilación del ADN. En el punto 2, la transcripción, en esta parte de la transcripción. En el punto 3 está la traducción, la post-transcripción, perdón. En el punto 4 está la traducción y por acá tenemos a la post-traducción, y en el punto 6 el final, que es el proceso degradativo, ¿no? Acá tenemos el núcleo, que es donde van a ocurrir los primeros pasos, y el citosol para los pasos 4, 5 y 6. El control transcripcional, la unión de proteínas a secuencias concretas de ADN, tal y como ocurre en las bacterias, es un mecanismo muy importante de activación o represión de transcripción. Se estima que la presencia de factores de transcripción activos y de proteínas activadoras y coactivadoras es el principal mecanismo de regulación eucariota. Aunque en la mayor parte de los casos mediados por
mediados por interacción de proteínas con ADN en los eucariotas, que obtienen un efecto positivo de activación de la transcripción, y se conocen otros en lo que la interacción produce un efecto negativo, es decir, va a producir una inhibición de la transcripción. Además, existen secuencias reguladoras denominadas secuencias silenciadoras, ¿no?, que al interaccionar con las proteínas represoras inhiben la transcripción del gen afectado. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Lilia Feli Núñez y me toca hablar sobre control traduccional. Como bien sabemos, el código genético es el diccionario que va a traducir la secuencia de base de ARN, ¿no?, a los aminoácidos. Este va a incluir un triplete de, 64 tripletes posibles en organización de 4 bases nitrogenadas de 3 en 3. Es decir, 4 al cubo son 64, ¿no?, que van a codificar para 20 aminoácidos proteicos, por la cual cada aminoácido puede ser codificado por más de un triplete. En los tripletes, como podemos ver, tenemos los tripletes, los codones, de inicio y de terminación o de stop. El inicio es una adenina, uracilo, guanina, un AUG, y los de stop son un uracilo, adenina con adenina, o uracilo, adenina, guanina, o uracilo, guanina, adenina. Entre una diferencia entre traducción en eucariotas y procariotas, tenemos que el ARN mensajero en procariotas es polisintrónico. Quiere decir que van a tener varios inicios de traducción y también por ende van a codificar varias proteínas. En cambio, en las eucariotas van a ser monosintrónicos, la cual el mono, o sea, quiere decir una sola proteína, y va a haber por ende va a haber un solo sitio de inicio de traducción. En los procariotas va a comenzar con el codón AUG, pero va a ser por forminilmetionina, y en eucariotas por metionina. En procariotas el ARN mensajero va a tener que reconocer y se va a unir al ribosoma. En cambio, en eucariotas el ribosoma se va a unir al ARN mensajero y va a conocer a este capuchón, o también llamado caperuza. Si bien es cierto, una vez que el ARN ya madura ya maduro, va a salir del núcleo y pasa al citoplasma, donde se va a llevar a cabo la traducción del mensaje que lleva el ARN. La traducción, por ende, es el inicio, o sea, la síntesis de proteínas tras haber realizado una transcripción en el núcleo celular. Y este ARN mensajero pasa al citoplasma, donde los ribosomas van a traducir el mensaje. Como ya lo dije, un triplete va a tener la información codificada de 3 bases nitrogenadas, ¿no? Y también están los anticodón, que son los tripletes de nucleótidos de ARN traduccional. Podemos ver aquí en imagen, un codón es igual a un aminoácido. En las etapas de la traducción son 3. Tenemos iniciación, elongación y terminación. En la iniciación, como podemos ver el ARN en la imagen, el ARN mensajero se va a unir a la subunidad menor,
en el extremo, como podemos ver en el extremo 5', perdón, 5', que va a transportar el primer aminoácido de cadena de metionina con un codón de inicio AUG, como dijimos inicialmente. Y en las procariotas se va a unir con N-fosfilmetionina en lugar de metionina, ¿no? Y luego se va a incorporar a la subunidad mayor. El ribosoma, como podemos ver aquí, tiene 3 sitios. Sitio A, o aceptador, o aminoácido. Sitio P, llamado también peptidilo o donador. Y sitio E, de eyección o de salida. Como podemos ver aquí, el sitio de unión del ARN, 5', 3', la cual se va a iniciar mediante un codón de iniciación, AUG, y se va a unir a la subunidad menor del ribosoma y posteriormente se va a incorporar a la subunidad mayor. Tenemos la metionina. En la elongación tenemos también que constituye de 3 etapas. El reconocimiento del codón, como podemos ver aquí, que va a leer y se va a colocar en el ribosoma, la cual el ARN traduccional va a entrar y va a tener un anticodón, como lo podemos ver aquí, un anticodón, y va a complementar y va a dar la formación del enlace peptídico, como lo podemos ver aquí en la imagen. Va a formar el enlace peptídico del aminoácido nuevo unido al ARN traduccional en el sitio A. Ya una vez el aminoácido añadido previamente, se va a encontrar unido en el sitio P ribosomal, ¿no? Y en la translocación, el ribosoma va a avanzar a un codón, el ARN mensajero, y se va a desplazar al sitio A, al sitio P. Y va a llegar la cadena del aminoácido al mismo tiempo, desde el sitio P al sitio E, como lo podemos ver aquí, donde va a salir el ribosoma, ¿no? La translocación pone al siguiente codón del ARN mensajero en el sitio A y así el ciclo se va a volver a repetir. En la terminación va a ocurrir cuando el codón terminador, o llamado también de stop, puede ser el triplete UGA, UAG, va a entrar en el sitio A con una proteína llamada factor de liberación. Y va a romper el enlace entre la cadena del aminoácido del ARN. El ARN traduccional de las proteínas, ¿no? Entonces, esta va a liberar el ribosoma y se va a doblar en 3 dimensiones de la proteína y por su parte va a dar el complejo de iniciación y la cual se va a desintegrar, dando así como podemos ver aquí, ya una proteína, un aminoácido. Como dice aquí, una vez terminada la síntesis de proteínas, los ARN traduccionales, las unidades ribosomales, el ARN mensajero, pueden ser neutralizados. En otros mecanismos de regulación en la estabilidad del ARN mensajero, tenemos que los pre-ARN mensajeros tienen múltiples intrones, la cual los intrones son una región del ADN que va a formar parte de la transcripción primaria del ARN, pero a diferencia de los exones, también vamos a hablar de los exones, estos van a ser eliminados del transcrito maduro previamente a la traducción. Como podemos ver aquí, por lo que pueden producirse distintos ARN mensajeros a partir de un mismo gen, combinados en sitios de corte 5', 3', y esta combinación de exones o splicing alternativos va a permitir obtener distintos ARNs a partir de un mismo pre-ARN.
Como sabemos, los exones es la región de un gen que no es separada durante el proceso de corte y empalme, por lo tanto se va a mantener en el ARN mensajero maduro, ¿no? En los genes que van a codificar la proteína son los exones, los que van a contener la información para producir la proteína codificada en el gen. En la región post-traduccional se dice que las proteínas recién sintetizadas pueden sufrir modificaciones post-traduccionales que a su vez son una manera de controlar la expresión de los genes en eucariotas. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas y se puede tratar de glicosilaciones, fosforilaciones, acetilaciones, ribosilaciones, entre otras. Se puede dar el caso de las poliproteínas que sufren los cortes en mecanismos que es común en la síntesis de hormonas polipeptídicas, como en el caso de la insulina. Como podemos ver aquí, tenemos un ribosoma en la membrana nativa y ya por ende una proteína desnaturalizada. Aquí van a intervenir las chaperonas, que son las proteínas que van a que acompañan el plegamiento de estas y van a ser transportadas por polipéptidos desnaturalizados hasta las chaperonias, que es el lugar donde se pliegan. Las proteínas no vuelven a su estructura normal, por ende van a ser destruidas mediante la hidrólisis en proteosomas, ¿no? En la ubiquitina va a ser la proteína natural de las células eucariotas. Se van a unir a otras proteínas marcándolas para su destrucción o su proteólisis en el proteosoma. De tal forma que se realiza una regulación de expresión genética a través de la eliminación o de las proteínas o de no proteínas después de su traducción. Continuando con nuestra exposición, vamos a tocar el tema de reagrupamiento y amplificación de genes. Se dice que la organización del genoma es relativamente estable. Existe una pequeña fracción del mismo que puede sufrir cambios, tanto en células terminales como en células somáticas. En las células animales, la reorganización de secuencias génicas es un acontecimiento muy poco frecuente, con la excepción del sistema inmunitario. La organización de los genes o secuencias que codifican las inmunoglobulinas es diferente en los linfocitos B, que son productores de anticuerpos, que en las células terminales o el resto de células somáticas del organismo. En cada linfocito B, que es el productor de una determinada inmunoglobulina, ha tenido lugar una recombinación somática en la que se ha seleccionado una de diferentes secuencias de cada tipo, para dar lugar a un reagrupamiento único de secuencias, cuya expresión originará la síntesis de inmunoglobulina específica a esa célula. En las células animales también se ha observado el fenómeno de amplificación de determinados genes, casi siempre no de manera espontánea, sino más bien como respuesta a una presión exógena. La amplificación puede ser estable o inestable, en función de los genes amplificados incorporen o no algún cromosoma. También tenemos la edición o corrección del ARN mensajero. En determinados casos se ha comprobado que un mismo gen puede dar lugares a dos proteínas de diferente tamaño en tejidos diferentes, en función de un cambio a una sola base de secuencia nucleotídica del ARN mensajero. Esto es llamado la edición del ARN mensajero. La edición o corrección del ARN se ha descrito en diferentes especies, como protozoos, hongos, plantas y mamíferos. También en organelos como son las mitocondrias y cloroplastos, y en el núcleo. Además se produce tanto en regiones codificantes, que son los exones, como en regiones no codificantes, que son la corrección o edición del ARN. Puede producirse por adición de bases nitrogenadas, pérdida de bases nitrogenadas o por sustitución de bases después de la transcripción. Cuando tocamos el tema de las enfermedades asociadas, dice, debido a la importante función de los factores de transcripción, las alteraciones de los mismos ocasionan situaciones patológicas de mayor o menor gravedad, dependiendo del papel del factor de transcripción alterado.
Las alteraciones del receptor de los andrógenos afectan a las secciones génicas mediadas por testosterona y originan una serie de síntomas, como el síndrome de feminización testicular, que se caracteriza por la resistencia a la acción de la testosterona. Igualmente, las mutaciones en factores de transcripción que regulan el crecimiento celular, que son el P53, la MIC, etc., estos se relacionan con el desarrollo del cáncer, mientras que los que afectan a genes homeolíticos codificadores de los factores de transcripción provocan alteraciones del desarrollo y malformaciones congénitas.